Supongo que no es el futuro que te imaginabas cuando pusiste tus ojos en ese dinero. Claramente no entiendes. Llewellyn Moss es un personaje clave en Sin lugar para los débiles. Es él quien encuentra el maletín con dinero, y a partir de ese momento se desencadena toda la cadena de acontecimientos. ¿Sabes cómo va a terminar todo esto, verdad? No. Sí sabes, sí sabes. Al principio parece que el dinero simplemente está tirado en el desierto. Tomarlo y llevártelo parece cosa fácil, pero al final comienza una verdadera cacería tras él. Por un lado está Anton Chigurh. Por el otro, Carson Wells. Escucha, tienes que devolver el dinero. Y por supuesto los mexicanos. ¿Y ese tipo, Moss, se da cuenta qué clase de hijos de puta lo están persiguiendo? En una situación así, parece que Moss simplemente no tenía ninguna oportunidad de escapar. ¿Pero realmente fue así? Vamos a analizar cuál era su plan. ¿Cómo fue que los mexicanos lo encontraron al final? ¿Tuvo alguna posibilidad de éxito? ¿Y cuál fue su principal error? Al principio, Moss parece casi una persona cualquiera, un soldador común que simplemente estuvo en el lugar equivocado y que, por pura casualidad, terminó con una maleta llena de dinero en sus manos. ¿Qué hay en la maleta? Un montón de dinero. ¿De verdad lo lograste? Él terminó por accidente en el lugar del tiroteo y debía entender contra quién se estaba enfrentando. Parecería una locura ir contra ese tipo de personas, pero yo no me apresuraría a sacar esas conclusiones. Él vio lo mismo que yo vi, y eso me impresionó. Como señaló Carson Wells, se encontró con Chigurh y sobrevivió. ¿Lo vio y aún sigue vivo? Y eso por sí solo ya dice mucho. El asunto es que Llewellyn Moss en realidad es mucho más inteligente de lo que parece. Y él realmente tenía un plan. Y para entender cómo actúa y cuál era su plan, vamos a analizar su camino y sus decisiones desde el principio. Creo que se sorprenderán de lo meticuloso que es al actuar. Lo primero en lo que hay que fijarse es en cómo maneja el arma. Por ejemplo, cuando dispara, pone una bota debajo del rifle. A quienes no están familiarizados con el tiro, esto puede parecer algo improvisado, pero en realidad es todo lo contrario. Así lo hacen los tiradores experimentados para estabilizar el arma y hacer el disparo más preciso. Por supuesto, no ponen exactamente una bota debajo, pero es un material improvisado que cumple perfectamente con esa función. Ahora, otro detalle más. Después de disparar, inmediatamente recoge el casquillo y lo guarda en el bolsillo. Ese también es un momento revelador. Es posible que la caza no sea del todo legal y no quiere dejar rastros. Pero lo más probable es que sea una costumbre relacionada con su pasado militar. En condiciones de combate, uno trata de no dejar nada atrás que pueda revelar su posición, para no darle pistas adicionales al enemigo. Y más adelante sabremos que él realmente sirvió en Vietnam. ¿Vietnam? También estuvo en Vietnam. Además, no se puede descartar una razón más banal. Los casquillos se pueden reutilizar recargando cartuchos a mano. Él ve a través de los binoculares a un perro y presta atención a las huellas de sangre. De inmediato entiende de dónde vino y siguiendo esas huellas llega al lugar del tiroteo. Ahí actúa sin pánico ni movimientos innecesarios. Se mueve con cuidado, mantiene todo en la mira y revisa cada detalle. Al encontrar a un sobreviviente, lo desarma de inmediato, sin olvidar tomar el cargador extra del bolsillo. Al inspeccionar el lugar, rápidamente entiende lo que pasó, un enfrentamiento entre narcotraficantes, y hace la pregunta correcta: ¿dónde está el último? ¿Dónde está el último? Uno debió haber sobrevivido. Y en ese mismo momento supone que esa persona podría estar apuntándole en este instante. Pues dispárame, cabeza hueca. Lo que una vez más demuestra que el chico es inteligente. Presten atención a cómo mira el reloj. Al principio puede parecer que solo está comprobando la hora, pero estoy seguro de que se trata de otra cosa. Se puede usar un reloj como una brújula improvisada, apuntando la manecilla de las horas hacia el sol, y el ángulo entre ella y el número 1 indicará el sur. Es un truco viejo y bien conocido. Como ya descubrió Moss, son narcotraficantes, y ni siquiera hablan inglés, a juzgar por el sobreviviente. ¿Me entiendes? Cierra la puerta.
El lugar del tiroteo es en Estados Unidos, en la frontera con México. Por eso, es lógico que hayan llegado precisamente desde el lado de México. Y si hubo un sobreviviente, lo más probable es que se dirija precisamente hacia la frontera con México. Yo me iría por el mismo camino por el que llegué. O sea, hacia el sur. Y como se puede ver por el reloj, los árboles están precisamente al sur. Y con el sol abrasador, lo lógico es refugiarse ahí. Así es como encuentra al último y esa misma maleta con dinero. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y llamar la atención sobre un detalle. Recuerden, al principio Moss, mientras rastrea a la presa, dice: Bueno, quédate quieto. Más tarde la misma frase la dice Anton Chigurh. Quédense quietos. Estoy seguro de que no es una coincidencia, sino un paralelismo intencional. Desde el principio nos muestran a Moss como un cazador. Él acecha a su presa. En cierto sentido, Chigurh también es un cazador, solo que su objetivo son las personas. Y en el momento en que Moss toma el maletín, deja de ser cazador y se convierte en presa. A partir de ese momento, la caza es contra él. Así, los paralelismos con el mundo animal, el cazador y la presa, se trasladan al plano humano. Al abandonar el lugar del tiroteo, deja ahí a un mexicano herido, a pesar de que le pide agua. Agua. No tengo agua. Pero, al regresar a casa, al parecer siente remordimiento y decide regresar con agua después de todo. Probablemente, ese fue su primer error. Si no hubiera tenido ese impulso de compasión, su auto no se habría quedado en el lugar y su identidad no se habría revelado tan rápido. Conozco este auto. El apellido del dueño es Moss. Aunque por otro lado, en la bolsa había una radiobaliza. Así que aunque no hubiera regresado, de todos modos lo habrían encontrado. Pero Moss está ideando un plan literalmente sobre la marcha, y en general no es tan malo. Sí, tomó el dinero y se metió en un juego sucio. Pero creo que todavía tenía una oportunidad de escapar. Analicemos este plan con más detalle. Entonces, ¿cuál era el plan de Moss y cómo planeaba escapar? Para empezar, es importante entender dónde ocurren los eventos. Según el guión, todo sucede en el área de Sanderson. Es una zona fronteriza en el oeste del estado de Texas, y también es una pequeña comunidad. Según el censo de 2010, ahí viven menos de 1000 personas. Al regresar a casa después de enfrentarse con los narcotraficantes, de inmediato le dice a su esposa que empiece a empacar sus cosas. Imagínate que te robaron 2 millones. ¿Cuánto tiempo los buscarías? Que ella se vaya a la ciudad de Odessa, en el estado de Texas, pero él mismo se dirige a Del Río. ¿Por qué no se va con ella de inmediato? Él lo explica en el autobús. ¿Por qué hasta Del Río? Porque el coche lo tiene Roberto. Tiene un conocido, o tal vez un pariente llamado Roberto, que vive en Del Río y a quien planea pedirle prestado el coche. Tuvo que dejar su propio coche en el lugar del tiroteo. No quiere comprar uno nuevo porque tendría que registrarlo, y eso dejaría rastros innecesarios. Tú puedes comprar uno, ¿no? Entonces tendríamos que registrarlo. Así que llega al Regal Motor Hotel. En el hotel, vuelve a planear todo con anticipación. Esconde la maleta en la ventilación de manera que pueda sacarse desde la habitación de al lado. Puede rentar la habitación de al lado si quiere. No, prefiero la 38. O sea, él planea de antemano las rutas de escape y después realmente toma el dinero, sin siquiera entrar a la habitación principal. En ese momento compra un rifle y lo convierte en un rifle recortado. Como ya entendimos, él sabe manejar armas. Hay otra escena muy reveladora. Cuando regresa al motel en taxi, al sospechar una emboscada, le pide al conductor que pase de largo. Llévame a otro motel. Me pregunto cómo supo que ya lo estaban esperando. Primero, notó un auto desconocido en la entrada. En segundo lugar, las cortinas. Al salir, las cerró bien. Y ahora una está ligeramente entreabierta. Él constantemente analiza la situación con anticipación y, lo más importante, la mayoría de las veces toma las decisiones correctas, pero hay un pequeño detalle que no toma en cuenta. En la maleta hay un rastreador y eso resulta ser suficiente para que todos sus planes se vayan al traste. En el momento en que descubre el transmisor, se encuentra con Anton Chigurh. Por milagro, logra escapar. Al darse cuenta de que lo están persiguiendo, decide dirigirse hacia México.
En la ciudad de Del Río fluye el río Bravo, que marca la frontera entre Estados Unidos y México. Logra escabullirse haciéndose pasar por un vagabundo medio borracho. Te doy $500 por tu chamarra. Y la cerveza también. Al principio parece que la escena es simplemente irrealista. Una persona cruza la frontera casi sin obstáculos, pero aquí lo que importa es la dirección. Moss no intenta entrar a Estados Unidos, él se dirige a México, y esa es una historia completamente diferente. La frontera estadounidense es principalmente un filtro de entrada, no de salida. En los años 80, hasta donde sé, el control era algo más suave que hoy en día. Agrega la noche, la falta de equipaje y el aspecto de alguien con quien no quieres meterte, y la escena se vuelve más realista. Bueno, y por supuesto sigue siendo una película. La escena está simplificada. En la realidad, probablemente al menos lo habrían revisado superficialmente y le habrían hecho un par de preguntas. Es interesante que cuando después se mueve en la dirección opuesta, el control ya es mucho más estricto. Hago preguntas. Si recibo respuestas coherentes, dejo pasar. Si no son claras, no dejo pasar. Y eso corresponde exactamente a la realidad. Se ve obligado a deshacerse de la maleta. Llevarla a través de la frontera sería imposible. Presten atención al letrero detrás de él, donde dice que las sumas superiores a $10,000 deben ser declaradas obligatoriamente. Por eso se deshace del dinero. Ya en territorio mexicano, él termina en el hospital. Médico. Ahí lo encuentra Carson Wells. Más tarde, él regresa nuevamente al territorio de Estados Unidos. Después, su camino lo lleva a El Paso, donde debía encontrarse con su esposa, pero no logra hacerlo a tiempo. Lo matan los mexicanos. Perdón por no haber podido ayudar a tu chico. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo lo encontraron? Ya no tenía el transmisor, se deshizo de él, y aún así lo encontraron. En realidad, todo es bastante simple. En una llamada telefónica con su esposa, Moss menciona el lugar exacto de la reunión. Tienes que ir al motel Desert Sands, en El Paso. ¿Por qué precisamente El Paso? Porque ahí está el aeropuerto más cercano. Planeaba darle el dinero y enviarla en avión. Te daré la maleta y te subiré al avión. Los mexicanos no tienen un rastreador, pero saben dónde está la esposa de Moss y la están vigilando. Vamos rumbo a El Paso, Texas. No te acerques. Cuando la esposa de Moss sale, uno de ellos interroga a su madre. ¿Le ayudo con sus cosas, señora? Conozco El Paso. ¿Dónde se va a quedar? Y ella, por ingenuidad, revela el nombre del hotel. ¿Eso se entiende por el diálogo? Y al final encuentran a Moss precisamente en ese mismo hotel. En resumen, Moss pierde no porque fuera tonto o imprudente. A pesar de que no encontró el transmisor de inmediato, es una persona experimentada y preparada, con pasado militar y habilidad para manejar armas. Está acostumbrado a trabajar en condiciones de campo y a usar el entorno para resolver problemas concretos. Claramente no es tonto, pero se está metiendo en un juego sucio cuyas reglas no entiende del todo. Él no es un asesino, no es un depredador, es una persona común que todavía tiene moral y principios. Y tú tampoco eres un asesino, simplemente te topaste con dinero en el momento equivocado. Y en la película nos lo dejan claro de inmediato. Él regresa con el bandido mexicano moribundo con agua, porque lo atormenta la culpa. Luego comete otro error, no puede sacar a su esposa de la ecuación. Donde una persona sin principios simplemente desaparecería cortando todos los lazos, Moss sigue aferrándose a lo que tanto le importa. Trabajo en la tienda día y noche. Ya no trabajas, Carla Jean. Solo compras ahí. Si él fuera tan falto de principios como los que lo persiguen, simplemente desaparecería. Más aún, después de deshacerse del transmisor, realmente tenía una oportunidad. Son los mexicanos quienes lo encuentran a través de su esposa. Hay una escena ejemplar en el hotel. Una mujer coquetea con él. ¿Todavía sigues batiendo récords? Tengo cerveza en mi habitación. Al principio parece que él cayó en su coqueteo, pero después nos la muestran muerta en la alberca. A Moss lo encuentran en la habitación. Entonces no estaban juntos en el momento de su asesinato. Lo más probable es que la eliminaron simplemente para que no hiciera ruido. Al final, Moss perdió solo porque era un hombre que entró en el juego con aquellos que hace mucho tiempo dejaron de lado todo lo humano, y eso fue precisamente lo que lo condenó. Esta historia en realidad no termina con Moss. Más bien al contrario, con él todo apenas comienza. Porque después está el Sheriff Bell, un hombre que se enfrenta a un mundo que ya no entiende.
Está Carson Wells, un personaje que parece jugar bajo las mismas reglas, pero aún así resulta impotente. Y por supuesto, Anton Chigurh, que según algunos, en realidad no existe. Ya hay bastantes reseñas sobre él, pero creo que todavía hay algo más que contar. Si quieren que siga analizando esta película, solo escríbanlo en los comentarios y digan el nombre. También pueden apoyar el canal de la manera que les sea más conveniente. Por cierto, si están viendo este video desde el futuro, es posible que la continuación ya esté hecha. Así que solo revisen la descripción del video.